Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Introducción a la Clínica Psicoanalítica. La docente que impartirá la presente sesión es Ana María Solís, psicóloga clínica y supervisora acreditada por la CONAP, magíster en psicología clínica, psicoanalista, miembro de la NELS Santiago y de la AMP, académica y supervisora clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente del Diplomado en Psicoanálisis y Salud Mental, Intervenciones Clínicas, la PUC. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para, para el Diplomado en Salud Mental, Ejercicio Clínico Psicoanalítico, que tendrá su primera sesión en vivo el día 10 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de salud mental interesados en la temática o estudiantes de último año de formación. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Ana María para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Hay harta gente, agradezco mucho como que estén acá esta tarde calurosa. Aviso que el seminario va a ser con una colega, con Valentina Correa, que ella va a estar en el diplomado, pero lamentablemente se enfermó, así que voy a estar yo sola, así que probablemente va a ser un seminario un poquito más corto. ¿Ya? Este seminario lo hemos llamado Introducción a la Clínica Psicoanalítica, y justamente para poder como hacer una diferenciación, digamos, o más bien como resaltar la particularidad que tiene la clínica psicoanalítica, ¿no? Eh, para decir algunas cosas, ¿no? La clínica psicoanalítica no está orientada, digamos, por la psicopatología, ¿no? No está orientada por las nociones clasificatorias, digamos, del DCM o del CIE-10, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente esas clasificaciones que por supuesto sirven mucho, digamos, a la psiquiatría y nos sirven mucho también para poder dialogar, digamos, en un centro de salud mental o con otros profesionales, de todos modos, la nosografía psiquiátrica no nos dice nada acerca del sujeto, ¿no? Y aquí voy con el segundo punto que me parece que fundamentalmente la clínica psicoanalítica es una clínica de la palabra, digamos, ¿no? Donde lo importante es no sobreentender, digamos, sí, lo que el paciente quiere decir, sino que más bien ir a descubrir cuál es el significado, digamos, de cómo ese sujeto se representa con algunas palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no entender e ir a buscar, digamos, eh, el significado, la significación que cada uno le da, es también ir a ocuparse por lo singular, ¿no? Por cómo ciertas palabras, Lacan las va a llamar significantes, ¿no? En la medida en que lo que importa es la imagen acústica de la palabra, ¿no? A veces es cómo suena la palabra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo importante es justamente la palabra más que el significado, porque el significado no está añadido de entrada, va a decir Lacan, ¿sí? Sino que van a haber ciertos significantes que van a tocar el cuerpo, lo van a marcar, digamos, ¿sí? Y van a marcar el recorrido de nuestra historia, ¿no? O sea, por ejemplo, la buena, el estudioso, el trabajador, digamos, la peleadora, el peleador, no sé qué, son significantes que nos hacen representarnos frente al otro, ¿no? Yo soy esto, ¿sí? Entonces, creo que
es importante aquí entender que la figura del saber no está del lado del experto, no está del lado del terapeuta, sino que el saber está del lado del paciente, ¿sí? Y que el saber se va a producir justamente si nosotros escuchamos esa palabra, si es que nosotros le damos dignidad, digamos, ¿sí?, a lo que el sujeto nos quiere decir, sea psicótico, neurótico, lo que sea. Jacqueline. Jacqueline. Bueno, alguien había levantado la mano. Estoy haciendo una pequeña introducción y voy a pasar la PPT, ¿ya? Así que para que, por los que están preguntando por la presentación. Eh, entonces, aquí es importante la ética del bien decir, ¿sí? O sea, en ese sentido, lo que podría producir un analista es justamente la singularidad máxima del sujeto, ¿sí? Que entender que un sujeto nunca es igual al otro, ¿sí? Dicen alguien que no se escucha. Yo te escucho. Ya, perfecto. Me escucha súper bien. Bien. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es justamente, digamos, cómo el sujeto puede hablar lo más cercano posible a lo que desea, ¿sí? Porque sabemos perfectamente que decimos, ah, yo quiero esto, ¿no? No quiero nunca más esto para mi vida, pero resulta que el fin de semana siguiente o al día siguiente nos encontramos con la persona o nos encontramos con la misma situación y estamos donde mismo, ¿sí? ¿Se entiende o no? O sea, como uno dice, nunca más lo hago, y después, bueno, ¿qué tiene? Si al final no es tan grave, ¿no? Hay ahí un engaño fundamental que uno se hace a uno mismo, digamos, ¿no? Y por otro lado, la política de las consecuencias, ¿no? Que tiene que ver justamente con podernos hacer cargo, ¿sí?, de las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? De nuestros actos siempre somos responsables. Aquí va a haber una diferencia radical, digamos, entre la intención, ¿sí?, y efectivamente las consecuencias, ¿no? O sea, uno puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si resulta que en acto uno termina, no sé, haciéndole daño a alguien, bueno, lo que importa es el acto, ¿no? Dos cosas más y paso a la presentación. Vamos a entender la diferencia que hay entre una técnica y una orientación, ¿sí? Porque si estamos pensando que el sujeto es uno por uno y es irrepetible, por supuesto que no vamos a tener ninguna técnica, ningún tip que nos oriente respecto de cómo tratar a un sujeto, ¿sí? O sea, vamos a partir de la idea en la experiencia analítica, en el encuentro con un paciente, que no sabemos nada, ¿sí? No sabemos nada de su historia, no sabemos nada de su sufrimiento, no sabemos nada de qué nos está demandando, digamos, ¿no? No sabemos nada de nada en ese sentido, ¿sí? Y en esa lógica es importante entender de que vamos a poner en suspenso nuestro saber, porque no es que no sepamos nada respecto de la teoría, ni tampoco tengamos experiencia clínica, ¿no? Hay experiencia clínica, sino que más bien es una orientación por lo que les había dicho, por la ética, por el bien decir, ¿sí? Exactamente por la idea de respetar la manera de satisfacer la pulsión, ¿sí? Y por último, la responsabilidad por la formación, ¿sí? Si no hay nosografía psiquiátrica, si no hay clasificaciones, ¿no? Quien está en el banquillo de los acusados, por decirlo de alguna manera, eso es una frase de Lacan, es el analista, ¿sí? El analista tiene una responsabilidad por su formación, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de formación estamos hablando de análisis personal, estamos hablando del control o la supervisión de los casos, y además de eso estamos hablando de la investigación parauniversitaria. La formación en psicoanálisis es constante, no se termina nunca,
¿sí? Freud lo mostraba muy bien, digamos, ¿no? Él decía, bueno, el aparato psíquico funciona de esta manera, pero resulta que venía un caso clínico que contradecía su teoría y él decía, bueno, entonces ya no vamos a hablar más de, por ejemplo, las pulsiones yoicas de autoconservación y las pulsiones sexuales en el narcisismo primario, porque el yo se toma como objeto de amor, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que ahí hay una cierta como creencia de que el psicoanálisis es como antiguo, digamos, ¿no? Como de 1900 y entonces como que no está actualizado, ¿no? Está todo ese prejuicio, pero en realidad si ustedes se meten a la página de la AMP, digamos, ¿no? Lo que ustedes van a ver es que todos los años hay encuentro latinoamericano, todos los años hay nuevas investigaciones, todos los años tratamos de preguntarnos por los síntomas sociales, la violencia, digamos, ¿no? El individualismo de masas, ¿no? La cuestión del género, ¿no? O sea, estamos constantemente investigando y formándonos respecto de cómo es la época, ¿sí? Eh, qué, qué incidencia tiene la época, digamos, en el malestar subjetivo, ¿no? Bien, hay una mano levantada, Víctor. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? No sé si me escucha. Ah, ya, súper. O sea, ¿qué tanta diferencia puede haber entre el enfoque psicodinámico con el psicoanálisis que usted comenta ahora, que es más actualizado? Lo que pasa es que lo psicodinámico está más del lado, digamos, como de lo intersubjetivo por un lado, ¿sí? Y ha estado actualizado más del lado como de las neurociencias, ¿no? Entonces como que está más aliado, digamos, a la psicología basada en la evidencia, ¿no? Sí, sí, Ah, ya, súper. Muchas gracias. sí respondo, ¿sí? Ujú, sí, Bien. muchas gracias. Bien, voy a pasar a la presentación, ¿ya? Em, a ver, compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve súper. Se ve Sí, súper. Sí, súper. Sí, se ve bien. Ya, ok. Yo les pido que en cualquier momento puedan interrumpirme, ¿sí? Esto va a ser una introducción de la introducción. Espero que tener una nueva ocasión para hacer otra introducción, digamos, para el diplomado. Como les decía, porque me quedé sin mi colega, así que voy a hacer una introducción breve, ¿ya? A ver, para pensar la clínica psicoanalítica necesitamos de algunos conceptos fundamentales que son fundamentalmente conceptos clínicos, ¿sí? Espérense que ya aquí. No sé cómo hacerlo porque se me va al tiro. Introducción, no. ¿Alguien sabe cómo usar esto? Si lo pasa por las flechas, Es que no me pasa por las flechas, fíjate. Ese es el problema. No me pasa ni por las fechas, como que se me va el tiro al gracias. con clic tampoco. Tampoco, no. A ver, con clic se me va como para un lado o para el otro. Ahí está. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a tener un temario que es bastante ambicioso, digamos, ¿no? Porque no lo vamos a lograr como abarcar todo. Primero que nada hay que entender, digamos, algo que Freud plantea y que fue el verdadero escándalo del psicoanálisis, ¿no? Porque todo el mundo tiende a pensar que lo controversial del psicoanálisis tenía que ver con que Freud había planteado una sexualidad infantil, digamos, ¿no? Pero en realidad el gran escándalo freudiano, digamos, ¿no? Tiene que ver justamente que en un momento del sujeto moderno, donde está la promesa de emanciparse de la iglesia, emanciparse del Estado, digamos, ¿no? En plena revolución industrial, ¿sí? Donde el sujeto podía ser autónomo, dueño de sí mismo, Freud dice, no, eso no es cierto, el sujeto no es libre, ¿sí? Freud va a decir que el yo no es dueño de su propia casa, ¿no? Y que va a decir que justamente nuestras conductas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos,
¿sí? Va a tener que ver justamente con una otra escena que nos va a comandar, ¿no? Esto es súper importante porque es el descubrimiento freudiano, ¿no? O sea, como que hay un inconsciente, ¿sí? Que de alguna manera se rige por ciertos principios y que hace que nosotros soñemos lo que no queremos soñar, digamos lo que no queremos decir, no podamos decir lo que realmente queremos decir, ¿sí? Tengamos lapsus, actos fallidos, digamos, ¿no? Acting, digamos, ¿no? Que de alguna manera expresan, ¿sí? Lo que nos pasa en lo inconsciente, ¿no? Por otro lado, la pulsión y el lenguaje que van a ser fundamentales, ¿no? Ya más allá, o sea, Lacan se toma de la clínica y de los conceptos psicoanalíticos de Freud, digamos, ¿sí? Pero los lleva como a tratar de pensarlos justamente en la época y también la introducción que hace fuerte Lacan es la cuestión del lenguaje. Él está de alguna manera muy influenciado, digamos, por la lingüística, ¿no? Y en ese sentido, él, como les decía, le va a dar una importancia al significante, a la imagen acústica, por sobre el sentido, ¿no? Entonces va a decir, por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y la pulsión como aquella fuerza constante, ¿sí? Que también los comanda, ¿no? O sea, hay una satisfacción, que es una satisfacción paradojal, ¿no? En el síntoma, por ejemplo, ¿sí? En la repetición del síntoma, de por qué uno hace siempre lo mismo, ¿no? Siempre busca el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de negocio, siempre se tropieza con la misma piedra, ¿no? O sea que uno puede decir que el neurótico es aquel que pone la piedra con la cual se va a tropezar después, ¿no? O sea, y de eso nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Sino que más bien la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el destino, ¿no? La culpa no sé qué. Y la cuestión de la clínica psicoanalítica tiene que ver justamente con que el sujeto eh, se dé cuenta, o más bien se anoticie, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De que hay una satisfacción, ¿sí? En aquello que hace. Por supuesto, no es llegar y decirle, ah, usted obtiene algo con lo que hace, sino que más bien en el proceso de ir hablando, ¿sí? El sujeto se va responsabilizando de esa satisfacción, ¿sí? Insisto con que es paradojal, no es una satisfacción que sea solamente placentera, sino que más bien es una satisfacción que duele, digamos, ¿no? Recuerden que Freud, a los que están cercanos al psicoanálisis, hablaba justamente de una ganancia primaria, ¿no? Que él decía que el síntoma es una solución de compromiso, ¿no? Es una satisfacción anexa, digamos, que permite tramitar en el aparato psíquico algo de esa pulsión y no que se transforme en pura angustia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Es que es mejor tener un sujeto aproblemado que un sujeto angustiado, ¿no? O sea, es mucho mejor que haya un síntoma, digamos, ¿no? Que el sujeto esté complicado con algo a que esté al borde de la angustia, porque cuando se está muy angustiado, lo que viene es el acto, ¿no? Entonces, es el acto lo que hace de alguna manera hacer perder la certeza a la angustia. Y por eso tenemos hoy en día que en realidad como que la palabra, digamos, está puesta en cuestión, ¿no? Tenemos mucho más acting, más violencia, más cortes en los adolescentes, más intentos de suicidio, digamos, ¿no? Porque efectivamente la relación al otro y la relación al lenguaje ya no es la misma, ¿sí? Piensen que Freud cuando crea el psicoanálisis estamos en una época de la renuncia pulsional, ¿no? Época victoriana, donde la autoridad existía, digamos, ¿no? Donde había un lugar para la mujer, había un lugar para los hijos, había un lugar para la familia, ¿sí? Y hoy en día las cosas han cambiado bastante, ¿no? Hay mucha más liberación, digamos, en términos de eh, lugares, digamos, de ocupar en la familia, en la sexualidad, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Se ha ganado mucho terreno en eso, ¿sí? Pero Freud lo decía en el malestar en la cultura, ¿no? O sea, más allá de que avance la tecnología, que avance la ciencia, siempre va a haber un malestar, ¿sí? El malestar es inagotable. Andrés, Sí, hola, buenas tardes. Sí, quería hola. consultar
¿Por qué se relaciona con el tema del suicidio? ¿También es como un síntoma social de ciertas falencias o como de sistema? O sea, es un síntoma social en la medida en que para la OMS es un problema, digamos, ¿no? Hoy en día la tasa de suicidio ha aumentado muchísimo en adolescentes y también en niños. Ahora, si uno pudiera como hacer un análisis de eso, no un diagnóstico, un análisis, ¿no? ¿Ya? Es como pensar, digamos, que hay algo de la palabra, ¿sí? Que no funciona, que no opera. Y entonces más bien viene el acto en vez de la palabra. Y entonces lo que hay que tratar de restituir, ¿sí? En un trabajo analítico es justamente algo de la palabra, ¿sí? O sea, Sí, ¿no? Que piensa, por llevándolo... ejemplo, piensa, por ejemplo, digamos, como en una madre que golpea a su hijo, ¿sí? O sea, es que ¿Ya? se le acabaron las palabras, digamos, ¿no? Le dijo de una, dos, tres, cuatro, cinco maneras y ya se desesperó y golpeó al hijo, digamos, ¿no? Porque efectivamente hay algo de la palabra que no funciona o que no Sí, opera de la manera. pensaba en un ejemplo como más aterrizado, más cotidiano, con el tema del metro, de la gente que, bueno, que se suicida ahí o que tiene problemas. En realidad por un tema más de que lo supera, no sé si sean problemas tanto personales como de otra índole, pero siento que algo indica eso, la verdad, y de repente me lo he cuestionado también. Sí, lo podemos seguir conversando, obviamente. Yo creo que es algo a analizar, digamos. No, no somos sociólogos, pero sí vemos cómo ciertas lógicas sociales inciden en el malestar subjetivo. Luna, ¿Aló? ¿Ahí sí? sí. Ya. Por lo que entendí, entonces, se dice que la represión de la pulsión, o sea, la represión más que nada del lenguaje, ha hecho de que la represión de la pulsión haga que la angustia en sí aumente, por lo tanto, se incida en este tipo de actos que son como más impulsivos, como son los cortes, el suicidio y ese tipo de cosas, ¿no? Chuta Luna, te escuché muy mal, no sé si alguien la escuchó bien. A Por ver, lo que escuché, comentaba de que el tema de la represión del lenguaje es lo que contribuye a que se produzcan estos actos más compulsivos como cortes y suicidios. O sea, es como que el recurso del lenguaje no alcanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo de alguna manera restituir algo de la palabra, digamos, para que el sujeto deje de actuar? Recuerden que Freud decía que lo que no se elabora, lo que no se recuerda, se repite, ¿sí? Se actúa de alguna manera, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿cómo hacer que algo de esa palabra vuelva a circular? ¿Sí? Porque recuerden que cuando Freud decía hay un representante y está la carga de afecto, estamos en este mismo ámbito, ¿no? Aquí hay, no sé si se ve mi mouse, ¿sí? Sí, 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 sí. Aquí en pulsión y lenguaje es lo mismo, ¿no? O sea, el lenguaje, o sea, la pulsión más bien va a transitar por el lenguaje, ¿no? O sea, cuando yo logro decir, por ejemplo, estoy muy enojada, ¿no? Y logro poner en palabras lo que me pasa, lo que va a ocurrir es que yo no voy a pasar al acto y no te voy a pegar, digamos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, cuando un niño le pasa algo, golpea a alguien, ¿no? O cuando un niño no puede dejar de moverse y aparece el TDA, el TH no sé cuánto, digamos, ¿sí? Es que a ese niño le está pasando algo, ¿no? Y entonces, en vez de diagnosticar y medicar rápidamente, porque no estoy en contra ni del diagnóstico ni de la medicación, pero efectivamente es tratar de pensar qué le pasa a este sujeto, ¿sí? ¿Por qué está actuando de esta manera? Es tomarse una pausa y decir, algo le estará pasando, digamos, ¿no? Y no decir, es un violento, es que él no puede, ¿no? Y dejarlo del lado deficitario, ¿sí? Espero responder, por lo menos rodear tu pregunta. Julia. Hola, solo quería aclarar un poco el tema del placer y el placer de la descarga, porque entiendo que cuando estamos con estas pulsiones que tenemos que tramitar y el aparato psíquico las tramita a través del síntoma y eso genera placer. Entonces, esa relación es la que me quería ver si la podías aclarar un poco, porque ese sentimiento como de bienestar es por la descarga parcial de la pulsión. Mira,
eh, siempre se plantea de que, Freud plantea de que había un principio del placer, ¿cierto? Y que el principio del placer tenía que ver con mantener al mínimo la carga energética, ¿sí? Al mínimo la pulsión, por decirlo de otro modo. Entonces, que el aumento de esa carga energética lo que produce es angustia, ¿no? O sea, piensen que cuando ustedes están angustiados, si es que alguien no se ha angustiado aquí, me levanta la mano y me cuenta su experiencia, por favor. Que cuando uno está angustiado, lo que empieza, si no entiende por qué está angustiado, digamos, ¿sí? Empieza a tratar de entender y se empieza a agitar el cuerpo, empieza a palpitar el corazón, uno no sabe muy bien lo que le pasa, pero si uno logra darle una significación a eso, uno dice, ah, es por esto, listo, ¿sí? Entonces, el principio del placer va a decir que se va a sentir placentero la disminución de la descarga o de la carga energética, o sea, por lo tanto la descarga, ¿sí? Y el aumento de la carga energética se va a sentir displacentero, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar angustia de síntoma, porque la angustia es un aumento de carga energética, ¿sí? Y el síntoma tiene que ver justamente con cómo el conflicto psíquico permite descargar de un modo distinto, de un modo disfrazado, ¿sí? Por algo Freud decía que el síntoma hay que poder de alguna manera descifrarlo, porque trae un mensaje, ¿sí? El síntoma quiere decir algo, ¿sí? Entonces, implica una satisfacción, pero es una satisfacción, o sea, es una satisfacción paradojal porque no siempre implica el placer, ¿sí? ¿Julia? Sí, perfecto, Ya. gracias. Bien, vamos a pasar por la demanda, la transferencia y el síntoma. Nicolás. Bueno, soy Rocío, pero tengo ese nombre. Bueno, Rocío. Cuando explicaba esto de lo que estaba explicando recién, pensaba, y no sé si es así, en diferentes temas de vínculos y de adicciones. Cuando hay como una carga energética como muy elevada y es necesario como descargarla, muchas veces puede ser como en adicciones, que claramente no emite una descarga, pero igual es placentero en el fondo porque no es el trasfondo de la pulsión, digamos. O en el tema de los vínculos, cuando O sea, estás en pareja y no sé, pues si hay un apego como de dependencia, a pesar de que haga mal, igual la gente como que para no sentir el rechazo, igual lo hace, una cosa así. es que yo creo que tú estás tocando un punto central, ¿sí? Porque efectivamente lo que trata de comprender el psicoanálisis es por qué hacemos cosas que nos hacen mal, ¿sí? Y por qué todos estos tratamientos, digamos, de Chile elige vivir sano, digamos, ¿no? ¿Por qué fracasan ciertos tratamientos, digamos, cuando tú dices, por ejemplo, ya, usted puede entrar a la comunidad terapéutica, pero tiene que dejar de consumir? ¿Sí? Y el sujeto se escapa de la comunidad terapéutica porque necesita esa satisfacción, ¿sí? No solamente corporalmente, sino porque más bien tiene una función para él, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el psicoanálisis trata de preguntarse y de dar ciertas explicaciones a por qué hacemos cosas que nos hacen mal, que es como, ¿para qué, digamos, sí? Que, claro, hoy día hay una psicología como positiva que dice, bueno, pero siéntete bien, si la vida es tan bonita, o amiga, tú podís, no sé qué, ¿sí? Y efectivamente es como, no, pues hay cosas que van en contra de uno, ¿sí? De uno mismo. Uno tiene que entender que hay cuestiones que a uno le pasan más allá de uno mismo, ¿sí? Yesenia. Hola, buenas tardes. Quiero entender un poquito este tema. Yo soy recién egresada de la carrera de Psicoeducación y Educación Social, es una carrera nueva, bonita, interesante, y me hizo mucho resonancia el tema de por qué las personas se hacen, por ejemplo, daño. Yo hice mi práctica en una residencia y la mayoría de las niñas que tenían algún problema o venía por problemas familiares, para no contar más detalles, uno de los casos ella se cortaba los brazos. Y yo le decía, ¿por qué te cortas los brazos? Le preguntaba, le buscaba el por qué. Porque me dice, yo sé que me hace daño, pero cuando me corto los brazos me da tranquilidad, me da ese placer.
Entonces yo como que lo conecté al tiro, es como eso, como que al saber que tiene daño, pero a la vez le da esa satisfacción de felicidad, sentir calma. Es como algo inconsciente que ellas realizan para poder, no sé, calmar algún trastorno o alguna déficit que ellos tuvieron en su pequeña desarrollo de adolescente, infantil, que van pasando y lo único escape que tienes es el dolor, pero a la vez le da placer. Acostumbrando como el sistema, es como siguen el mismo patrón es como algo raro. Y yo trataba de comprender a la adolescente por qué, no es que me da placer, me da tranquilidad, me da esto. Y uno trataba de que ellas buscaran su propia respuesta, porque es fácil decirle, no, que esto está mal, pero ellas tienen que darse cuenta que ellas son las que, ellas tienen que darse cuenta del déficit que están haciendo con su cuerpo y tener como una toma de conciencia. Es que claro, yo creo que ahí, Yesenia, es justamente donde uno oferta la palabra, ¿sí? O sea, como a mí, yo trabajo harto en urgencia subjetiva, ¿sí? Si toman el diplomado, mi sección va a ser de urgencia, ¿no? Entonces, como que una paciente chiquitita de 11 años, digamos, ¿sí? Que fue abusada por un adulto, digamos, ¿no? Se le vienen las imágenes a la cabeza y las imágenes son tan insoportables que la niña se corta, ¿sí? Entonces lo que yo le digo es que cuando se vengan estas imágenes insoportables, si es que me puede llamar, ¿sí? Y fíjate que uno lo que hace ahí es ofrecer, digamos, la palabra en vez del acto, ¿sí? Que no es como, no te cortes, está mal, digamos, ¿no? Porque eso ya se lo dijo la mamá, se lo dijo la profesora, se lo dijo la amiga, digamos, ¿no? Es como dar una solución. Claro, es como hacer que ella, por sus propios medios, encuentre otra cosa, ¿sí? No la acción. Claro, ¿sí? Bien, voy a continuar, ¿ya? Alguien me dijo que lo hiciera de esta manera. ¿Qué va a decir Freud? Que el inconsciente es legítimo, ¿sí? ¿Por qué es legítimo? Porque efectivamente no hay conductas que no se explican por lo cognitivo, ¿no? Hay conductas, por ejemplo, lo que tú recién contabas, Yesenia, ¿cierto? De la niña que se corta, digamos, ¿no? Que no se va a explicar, digamos, porque la niña no es malintencionada, digamos, ¿no? Uno no hace las cosas porque es tonto, porque le faltan palitos para el puente, porque no entiende, digamos, ¿no? Uno hace cosas porque efectivamente están comandadas en el inconsciente, digamos, ¿sí? Y uno sufre por cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, por lo que se nos dijo y nos dolió, o por lo que no pudimos decir y todavía nos duele, o porque lo que esperábamos que alguien nos dijera y no nos dijeron, digamos, ¿no? Entonces, es legítimo en tanto, digamos, que no todas las conductas se pueden explicar por la conciencia. Y es necesario, va a decir Freud, justamente porque nos va a permitir, ¿sí? Su investigación, su formalización, nos va a permitir, de alguna manera, el ir a encontrar en la superficie del lenguaje eso que nos hace sufrir. No es que vayamos a buscarlo, y aquí hay una diferencia entre lo psicodinámico, que preguntaba hace un rato un compañero, es que nosotros no es que vamos a escarbar y vamos a encontrar el inconsciente, digamos, ¿no? Se tiende a pensar de que el psicoanalista siempre está pensando en la mamá y en el papá y que es que dura mucho, que es muy largo. No es así. Desde este psicoanálisis de orientación lacaniana no es así. Es más bien cómo el inconsciente aparece en la estructura, ¿sí? O sea, como en la superficie del lenguaje. Uno quiere decir una cosa y dice otra, ¿sí? Y si uno tiene la relación al lenguaje, uno se avergüenza, ¿no? Si no, hay otras personas que dicen que fue un error involuntario, ¿no? Que es como, no existen los errores involuntarios, ¿sí? En el inconsciente, además, no hay principio de contradicción, ¿sí? No sé si les ha pasado soñar, digamos, ¿no? Con que una persona representa varias personas, ¿sí? O que uno puede volar, o que uno puede estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? O que en realidad es como que todo es posible en lo inconsciente, ¿no? Y van a haber dos principios que son centrales, que es la condensación y el desplazamiento, ¿sí?
y que el inconsciente se va a servir de eso, ¿sí? Porque el inconsciente, en el inconsciente, justamente a propósito de que está estructurado como un lenguaje, hay metáfora y metonimia, ¿no? O sea, cuando yo digo algo, ¿sí? Eso quiere decir otra cosa, ¿no? Cuando yo digo una golondrina no hace verano, estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que pasó una golondrina, ¿sí? No, sino que más bien esa frase remite a otra cosa, ¿no? Que no porque haya uno, digamos, eso se va a extender para todos, ¿no? Y entonces nosotros constantemente estamos funcionando con metáforas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no podemos decir la verdad? ¿O por qué no podemos como hablar sin tapujos, digamos, ¿no? Fíjense que todo el rato tenemos la idea de que si decimos algo, ¿qué va a pensar el otro? ¿Sí? Si yo digo algo o pregunto algo aquí, voy a quedar como tonto, como tonta, o es nada que ver lo que estoy diciendo, o ¿qué va a pensar el otro? Estamos todo el tiempo, constantemente, pensando en lo que el otro quiere para nosotros, ¿sí? Y quiénes somos nosotros para el otro, ¿sí? Entonces, la fantasía inconsciente, la realidad psíquica, ¿sí? Hay que entender muy bien, y esto es fundamental, digamos, ¿sí? Que la realidad psíquica es uno por uno, y que en el lenguaje hay un equívoco, porque cuando yo digo algo, ustedes escuchan lo que pueden escuchar respecto de su realidad psíquica, ¿sí? O sea, alguien dice, por ejemplo, no sé si han escuchado estas peleas de pareja, ¿no? Es que yo te dije esto, sí, pero es que no es lo que me dijiste, sino que es cómo me lo dijiste, ¿no? Porque en realidad eso me recuerda a cómo me decían las cosas mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no? Etcétera, ¿no? O, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de un otro que nos quiere hacer cosas, ¿sí? O sea, el otro me echa, el otro me excluye, el otro me quiere perjudicar, el otro no me quiere tanto, ¿sí? El otro me rechaza, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me encanta este ejemplo y lo doy en todos lados, digamos, que es del visto del WhatsApp, ¿sí? Están saliendo con alguien en una situación hipotética, digamos, ¿no? Esta persona les gusta y resulta que le mandan un mensaje un poquito atrevido, un poquito amoroso y ¡pah! Les plantan el visto, ¿sí? ¿Qué empieza a ocurrir ahí? Pueden levantar su mano o hablar, digamos. ¿Qué empieza a ocurrir ahí? ¿Qué se les empieza a pasar por la cabeza, Luna? Bueno, ahí viene como toda la parte donde uno empieza a decir, a lo mejor lo dije mal, a lo mejor yo me exacerbé, me aceleré a lo que estaba ocurriendo, a lo mejor leí mal sus señales, como que hay todo un proceso de analizar desde el momento en que ocurrió eso hacia atrás, de todo lo que podría haber hecho mal o todo lo que podría haber analizado mal. Exactamente. Gracias, Luna. Almendra. Y siempre como ese mal es desde uno. No porque uno lo ve en que, ok, yo siento eso y la otra persona a lo mejor lo está tomando de otra manera, pero no, uno ve el error en que uno hizo esto mal, o uno lo dijo mal, o no debí decirlo. Eso. ¿Almendra? Buenas tardes. Muchas veces yo siento de que se aumentan los pensamientos disfuncionales y aumenta mucho el tema de la ansiedad. Y yo también lo vengo relacionando con el tema de los diferentes tipos de apego. Ok. Jaime. Jaime, ¿estás ahí? Hola. Sí, yo quería decir, es que es como que uno siente culpa, en realidad. Estamos marcados por la culpa nosotros, en nuestra cultura. Estamos muy marcados por lo que van a decir, y ese pensamiento culposo igual nos da como la sensación de displacer y nos persigue. Quedamos como marcando, ocupados de repente cuando quedamos con la sensación de que tenemos nosotros la responsabilidad o la culpa de... Entonces de repente también evitamos o tratamos de transformar las cosas para que a la otra persona que escucha o a los grupos que escuchan les suene un poco más agradable al oír, para entrar como en sintonía. Muchas gracias, Jaime. Cristóbal.
Hola, me gustó escuchar a Luna, después la otra compañera no me acuerdo cómo se llamaba, y Jaime también. Hablan de este retorno como hacia el yo, por ejemplo. Es como algo narcisista, ¿cierto? Como ¿qué hice yo? ¿Qué culpa tengo? Es como eh, volver hacia uno al final. Es como si esto que pasó estuviese empujando desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Como eh, ¿qué responsabilidad tengo? Cuando quizás la otra persona puede estar viviendo quizás cualquier otra cosa y no tiene nada que ver con lo que uno piensa, ¿cierto? Ujú, ujú. Bien. Caleb, ¿Se escucha? se escucha bien. Y yo creo que ante este tipo de situación del visto, yo creo que sale a la luz el tema de los vínculos de apego, las experiencias tal vez que hemos tenido hasta entonces y las ideas irracionales que se pueden tal vez reforzar. Esta idea de que a lo mejor la otra persona no me va a querer o tengo miedo de que me rechacen o siempre me ha pasado lo mismo. Y también está muy relacionado con lo que mencionaba otro compañero, que es el tema de la culpa, de responsabilizarnos también de el actuar de terceras personas. Ujú. Ok. Gracias, Caleb. Silvia. Ya, ¿me escucha? Sí. Ya, bueno, en relación a lo que se está comentando, siento de que, bueno, nuestra sociedad, ¿cierto?, está inserta, o más bien es una, como comentaban también otros compañeros, quizás tiene esas circunstancias, ¿ya? El estar siempre buscando la aprobación en el otro. O sea, lo que comentaba usted en algún instante, ¿cierto? ¿Por qué no el miedo o el tapujo a decir lo que uno piensa, ¿cierto? Mientras que sea con respeto. En este caso que usted dice en el visto, surgen también las inseguridades que en algún momento también comentó un compañero, que estoy de acuerdo, ¿cierto? De la infancia, de todo lo que es la formación, tanto familiar, que también mucho tiene que ver, ¿cierto? Los apegos y así un montón digamos, de sentidos y también de reflejos que nosotros mismos muchas veces tenemos. Pero creo que nosotros constantemente estamos buscando aprobación, y quizás para otras sociedades en otros países somos bastante conservadores, ¿ya? Tenemos mucho miedo de decir lo que pensamos muchas veces, porque de nuevamente caemos en lo que es la aprobación. Queremos ser aprobados y que no nos cuestionen, porque yo creo que el miedo que tenemos a ser cuestionados siempre, ¿cierto? A que nos digan si está bien o está mal, y de ahí nacen todos estos temores. Cuando uno ya, digamos, está de cierta manera seguro de lo que es, da lo mismo qué piensa o no piensa el resto, o qué piensa o no piensa la persona que a mí me escribió, ¿cierto? Si yo me siento bien, ¿ya? Ujú. Pero hoy en día, como la sociedad, ¿ya? Prácticamente te empuja para eso, ¿ya? Por el tema conservador, por lo tanto, uno, claro, se hace mil consultas, mil preguntas, como decía la compañera, lo habrá hecho bien, quizás qué pasó tan rápido, ¿cierto? Un sinfín de cuestionamientos que uno, prácticamente nadie te las hace. Lo más cómico es que nosotros mismos no hacemos esas consultas. Muchas veces la sociedad, claro, tus familiares muchas veces te pueden decir una que otra cosa, pero los miedos parten por uno, ¿ya? Entonces creo que nosotros somos seres que estamos en constante busca de aprobación, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros buscamos aprobación del resto, viene toda esta inseguridad y el sufrimiento interno que muchas personas pueden tener. Es lo que... Se perdió, no terminé de escuchar. Sigamos. Francisca, Joanabel, Francisco, Franco, Fabi, Patricia. Tenemos hartas personas que quieren... Hola. Hola. Disculpe por interrumpirla. Bueno, con respecto al ejemplo que dio, me hace pensar en los procesos transferenciales, en la paranoia también que se puede demostrar en los mismos. Pienso que podría ser una captura de los patrones relacionales repetitivos que en breve podrían designarse como resistencia. Ujú.
O sea, lo que pasa es que, a ver, lo han dicho de distintas maneras, ¿no? Pero creo que la realidad psíquica hay que entenderla como la realidad en que vive el sujeto, ¿sí? Es como la verdad del sujeto, ¿sí? Entonces, yo no lo pensaría, yo particularmente no lo pensaría ni con, o sea, efectivamente son pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad, digamos, ¿no? Pero sí con la realidad del sujeto, ¿sí? Hay que pensar que la fantasía inconsciente, el fantasma, la realidad psíquica, son de alguna manera la religión del neurótico. Uno cree eso a raja de tabla, digamos, ¿no? Esto sí pasó, ¿sí? Y clínicamente es súper importante darle un lugar a eso, porque a veces tendemos como a decir, no, pero es que esto no fue tan así, digamos, ¿no? Y dejamos de lado lo que el paciente puede llegar a decirnos respecto de lo que él cree, ¿sí? Estaba Francisca, Patricia, Fabi y se me fue la otra chica, que no alcanzo a leerte el nombre a la última. ¿Patricia? Hola. Bueno, yo quería como, digamos, aportar un poquito o relacionar todo lo que se ha dicho con respecto a la aprobación y también a los tiempos modernos, digamos, con el hecho puntual que usted dijo sobre el visto. Por ejemplo, las personas suelen, a mí me pasa mucho, con mis hijos incluso, que cuando yo no les respondo al tiro y ven que he visto lo que me preguntaron, se impacientan inmediatamente. O sea, tienen la necesidad de que uno le conteste, de la palabra, como decía usted. ¿Entiende? Porque de hecho yo muchas veces no contesto al tiro, ni los veo, porque si yo veo, o sea, ahora veo que en la actualidad y con las redes sociales, si la persona no responde al tiro, se siente como abandonada, sin aprobación, de alguna manera. Por eso a veces yo no los veo hasta que no tenga el tiempo para responder. Voy en el metro y lo leo, la persona al otro lado va a decir, me leyó y no me contestó. Y ese es un problema que se da todos los días y tiene que ver justamente con esto de la aprobación, del responder en forma inmediata o la necesidad de conversar de la palabra, digamos, como decíamos. Gracias. ¿Fabi? Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo quisiera hacer como una síntesis sobre lo que yo entiendo de la teoría psicoanalítica. Podríamos decir que es un enfoque no terapéutico que se enfoca en rastrear los conflictos inconscientes de las personas, porque muchas de las veces vienen desde la niñez y eso afecta sus emociones y comportamientos, ¿correcto? Sí, se podría leer así. Ok, y en cuanto a la necesidad de aprobación que mencionan varios compañeros, yo considero que es porque existe un cierto vacío a veces en el consultante que busca llenar con, por ejemplo, los likes de las redes sociales y esas cuestiones. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay un deseo, digamos, de tener un lugar en el otro, ¿sí? O sea, ahí está la demanda siempre es una demanda de amor. Pensando en lo que decía la compañera de los hijos, digamos, ¿sí? Los hijos son interesantes porque dicen así como, mamá, tráeme algo. Y uno dice, ¿qué cosa? Cualquier cosa, ¿no? No están pidiendo algo específico, están pidiendo un lugar en el otro, ¿sí? Que eso me parece súper interesante. Vamos a pasar a la siguiente porque estamos como pasados en el tiempo. ¿Algo más, Fabi, que querías decir? Bueno, esa era toda mi aportación. Muchas gracias. Ya.
Ahora de nuevo no me funciona esta cosa. Ahí está. Vamos a quedar con esto hoy día, ¿sí? Y podemos como seguir en un segundo momento, digamos, de seminario gratuito, los otros temas que les había planteado, ¿ya? Porque estamos súper en la hora. Habíamos hablado de la relación entre pulsión y lenguaje, ¿no? O sea, como que hay algo ahí de la pulsión que se pone en juego, que transita en el lenguaje, ¿no? Desde Freud en adelante se va a hacer una distinción muy importante, y aquí también trato de contestar la pregunta sobre lo psicodinámico o de otras teorías, digamos, psicoanalíticas, donde se piensa en el instinto, ¿no? Melanie Klein hablaba del instinto. La diferencia entre la pulsión y el instinto es que el instinto de alguna manera tiene un programa, ¿no? O sea, el instinto en los animales no hay equívocos, digamos, ¿no? Hay temporadas, digamos, ¿no? De apareamiento, por ejemplo, ¿no? Uno puede darle eternamente pellet a un perro, digamos, y el perro jamás va a reclamar, ¿sí? Y además también tienen el objeto bastante claro, ¿no? O sea, en la pulsión, como está atravesada por el lenguaje, recuerden como Freud lo planteaba, decía, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Entonces, la pulsión está atravesada por el lenguaje y entonces, por lo tanto, fíjense que uno tiene hambre, pero no tiene hambre cualquier cosa, ¿sí? Uno tiene hambre y efectivamente el hambre también satisface otras cosas, ¿no? El olor a la comida nos puede llevar, no sé, a pensar, digamos, en la abuela, en el abuelo, en la pelea que tuvieron no sé cuándo, ¿sí? Pero además de eso, es que, por ejemplo, si cuando alguien come algo rico, un chocolate, nosotros tampoco sabemos qué está sintiendo esa persona comiéndose chocolate, ¿no? Entonces, la pulsión no tiene un objeto amarrado, ¿sí? Y que de hecho la división subjetiva o la vacilación subjetiva en la que siempre estamos es que en realidad nunca sabemos tan bien lo que queremos, ¿no? Siempre estamos así como, ¿será esto otro? Sobre todo cuando tratamos de encontrar un partener, digamos, una pareja, ¿sí? Una pareja sexual, ¿no? O sea, como, querré esto otro, ¿sí? Uno le anda buscando, digamos, como la quinta pata al gato, ¿no? ¿Será este mi destino? ¿No será este mi destino? O sea, un sujeto neurótico siempre está basculando entre una cosa y la otra, ¿sí? Que yo creo que eso también es importante entenderlo, ¿no? Entonces, la pulsión va a ser una energía constante, que no se agota, ¿sí? O sea, piensen que ustedes, si tienen hambre, comen, se cancela la energía, pero van a querer hacer otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio del placer y hablamos justamente de esta energía constante, estamos diciendo que es mantenerla al mínimo, que no es lo mismo que desaparezca, ¿sí? Sino que se tiene que mantener al mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar la pulsión como una especie de exigencia, ¿sí? Y esto es interesante a propósito de lo que hablábamos hace un rato, digamos, de las adicciones, por ejemplo, ¿no? O sea, se necesita imperativamente el tóxico para poder calmar algo. Se necesita imperativamente cortarse efectivamente para calmar el dolor. ¿No? Es una exigencia. Y como les decía, tiene una satisfacción que es paradojal. ¿Por qué duele? ¿Sí? Entonces, para entender el lenguaje, ¿sí? Y para entender la clínica psicoanalítica, ¿sí? Hay que entender de que el yo habla, ¿sí? Nosotros hablamos, por eso les decía hace un rato, uno puede decir, ya, yo en realidad no voy a volver con mi ex, porque es una mala idea volver con mi ex, yo sé lo que voy a volver, ¿sí? Pero resulta que el ex como que la invita a comer, no sé qué, o lo que sea, y uno vuelve, ¿sí? A pesar de saber que te hace mal, ¿no? Entonces, hay que entender de que todos decimos cosas, ¿sí? Pero pocos estamos implicados y que más bien es una tarea del analista poder implicar al sujeto en lo que dice, ¿sí? O sea, pasar de que el sujeto cuente hechos a pasar que el sujeto cuente dichos, ¿no? Que es como la posición
que él toma o que ella toma respecto de lo que dice y respecto de lo que dicen los otros, ¿no? ¿Sí? Como, su madre le dijo esto, ¿y a usted qué le parece, no? Y le dijo algo, no, es que no le puede decir algo porque en realidad me da miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si usted le dijera algo, no? O sea, es como hacer el ejercicio de que el sujeto se mire y desde afuera, digamos, y diga así como, a mí me gustaría haber hecho otra cosa, ¿no? Y así el sujeto se va agenciando en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea es ir de a poco implicando a un sujeto en su decir, ¿no? Por eso es interesante cómo uno podría pensar la relación de la pulsión con el lenguaje, ¿no? Porque uno puede hablar de la boca para afuera, ¿sí? Pero otra cosa es hablar, digamos, con el cuerpo, ¿no? Es realmente querer decir algo, ¿no? No sé si les ha pasado esa experiencia, como decirlo, digamos, lo más cerca posible de lo que yo siento, de lo que yo creo, digamos, ¿no? Sin estos tapujos imaginarios de lo que el otro va a pensar, ¿sí? Daniel, ¿estás por ahí? Profesora, así, activo aquí. Sí, lo que pasa es que voy a dejar de compartir y voy a plantearle a... ¿cómo dejo de compartir? Arriba, finalizar, compartir pantalla. ¿Le aparece? Eh, Opciones al lado. opciones avanzadas en la función de compartir. Dejar de compartir, listo. Ahí Es está. que lo que estaba pensando es que dejar los otros temas en el tintero y tal vez hacer otro seminario el próximo lunes, por ejemplo, donde podamos retomar estos temas y podamos Sí, eso conversar. se lo voy a replantear al coordinador, entonces. ¿Sí? ¿Les parece a ustedes también? Porque igual son temas que son muy amplios y podemos conversar también. ¿Sí? Profesora, Entonces, si me lo deja escrito igual en el WhatsApp, por Para favor. que no nos dejen a medias, por favor. Sí, por favor. sí, no está media en todo caso, sino que más bien es como abundar. Sí, por Para favor. terminarlo, para terminarlo. Lo voy a silenciar aquí. Silenciar. Y voy a la profe a solicitar este. Aló, profesora. Si puede reactivar nuevamente su audio. Ahí. Tiene que reactivar ahí está. Sí, Sí, es o que sea, se pusieron a hablar todo en un momento. es que claro, Perdón, yo pensé que podíamos como pasar todo esto, pero en realidad como que muy poquito el tiempo, entonces pasémoslo en un segundo momento claro. para que podamos conversar. Fernanda y después Nicole. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ya, mi pregunta era un poco tu opinión respecto a pensar las clínicas de la anorexia y la bulimia, un poco rescatando lo que tú comentas en términos de que, bueno, si pensamos como la bulimia y la anorexia como síntoma, y como todo el dispositivo que en general se piensa a raíz de la complejidad de ese síntoma, no sé, en términos interdisciplinares, por otro lado, que es un síntoma que generalmente es egosintónico, entonces no necesariamente es un malestar propio del sujeto, sino que a veces es porque ya llega al fondo un riesgo vital o por preocupación de otros. En esos términos, ¿cómo pensar desde el psicoanálisis estas clínicas que surgen como con un apellido, en términos de que un poco son contradictorias a raíz de cómo se piensa también el psicoanálisis en algún punto? No sé si me explico. Sí, o sea, a ver, pasa mucho que adolescentes, adultos, digamos, ¿no? Vienen a consultar por otro, ¿no? O sea, es el otro quien tiene la demanda, ¿no? En el caso de la anorexia, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Entonces, más bien, uno podría apuntar a cómo responsabilizar a ese sujeto respecto de la consecuencia que tiene para el otro su conducta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que el trabajo interdisciplinario siempre es un trabajo muy rico en términos, digamos, en casos graves, por ejemplo, ¿no? O sea, la anorexia puede ser un caso muy grave, ¿no?
Y ahí hay hartos autores que han trabajado la cuestión más teórica, digamos, ¿no? Ahí está Domenico Cosenza, que es súper bueno, yo te lo recomiendo para leerlo, que tiene varios artículos, te lo voy a escribir aquí en el chat, ¿sí? Se llama Domenico Cosenza. Y lo otro que me parece interesante es pensar cuál es el límite, digamos, de la clínica cuando la vida de alguien está en peligro, ¿sí? Como hasta dónde podemos como de algún modo decir, ya, sigamos asociando, digamos, ¿no? Así como, si es que en realidad la vida de alguien está absolutamente en peligro, ¿no? Entonces como que me parece que ahí hay cuestiones éticas que hay que ir a preguntarse, ¿sí? Y que por supuesto es necesario en esos casos no preguntárselo solo, sino que preguntárselo con un equipo, ¿sí? A mí me parece que el diálogo con los otros en ese sentido va a ser central. Ahora, habría que ver el caso por caso, uno por uno, digamos, ¿no? Porque hay psicosis que son anorexias, hay anorexias que pasan por un ideal de belleza, digamos, hay anorexias que son respuestas a la madre, digamos, hay anorexias que se privan de alguna manera para sostener el deseo insatisfecho, entonces como que hay un sinfín, digamos, de tipos de anorexia, o más bien como de vivencias de anorexias que son distintas, digamos, ¿no? Pero yo no estoy en contra, digamos, para nada de poder de alguna manera como trabajar en un equipo multidisciplinario y trabajar con los padres sobre todo, ¿no? Eso, Fernanda, no sé si te contesto, por lo menos trato de rodear un poquito tu pregunta. Sí, sí, gracias. Tenemos a Nicole. Hola, buenas tardes, Ana María y a todos. Tengo 3 preguntas muy cortas, las tengo escritas, ¿ya? Para no hacerlo más largo, ya nos pasó un poco en la hora. Sí. Todo lo que decía Fernanda, te quería preguntar, igual desde la clínica psicoanalítica, el TCA es una adicción, básicamente, o sea, se genera un sistema de recompensa ahí, asociado, me imagino, igual como el tema de la melancolía, donde la persona no logra ubicar, es como, siento melancolía por algo, no sé qué es, logro reconocerlo, pero no sé qué es. Y desde ahí mi duda, cómo lo abordo en la psicología clínica, sé que más en detalle me refiero, como desde la orientación, no la técnica. Segunda pregunta, Espérate. Cuando dices TCA, ¿estás hablando de qué? Sí, o sea, el lenguaje universal de los problemas de alteración de la conducta alimentaria. Ya, perfecto, ya. Sí, es que no sé qué otro nombre usar. Ahí el lenguaje me cierra un poco la raya de las cosas. Asociado a lo mismo, también abocado a la psicología clínica como esta orientación, perdón, al psicoanálisis clínico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasa mucho en el universo de las personas, de los que somos neuróticos? Algunos sí queremos saber el nombre de nuestros síntomas. Entonces, desde la clínica psicoanalítica, me llega una paciente y yo vengo con esta orientación y esta casi filosofía de, en verdad, no es por despreciar el DSM-5 en la comunidad psiquiátrica, no es que les guste eso, está todo bien. Pero, ¿qué pasa si el paciente igual demanda, como yo necesito saber, no sé, que tengo trastorno X, DSM-5 y códigos, ¿cuál es ahí? ¿Qué es el operar? Y por último, siguiendo la línea de las neurosis, ¿qué pasa ahí como desde el rol del analista cuando el neurótico tiene este goce y como que el síntoma es le pertenece, como que es un significado, como que yo sin el síntoma, como que pierdo mi esencia, entonces empiezo a instrumentalizar como narcisísticamente al analista porque me acomoda el espacio donde podemos básicamente manosear mi síntoma, todo lo que yo quiera desde una postura más regresiva. Ahí, ¿cuál es el límite? Porque como desde el analista se tiene que tomar distancia de que se da cuenta que como en esta metodología neurótica, está intentando ya el analista como pasándose de la raya, como que ahí me cuesta un poco éticamente diferenciarlo. Eso. A ver, TCA, digamos, toxicomanías, ¿no? Como casos que se presentan como graves, ¿no?
yo creo que hay que preguntarse cuál es la función que tiene para ese sujeto en particular, ¿no? O sea, la historia, digamos, de cuando esto empezó, si está en relación al otro o no está en relación al otro, es una respuesta al otro o no es una respuesta al otro, ¿sí? Porque también hay que pensar que hoy en día hay una relación con el objeto que no pasa por el otro, ¿no? O sea, ponte tú, lo voy a poner en el lado de la toxicomanía, ¿no? El sujeto que va a consumir pasta base con sus amigos no es el mismo sujeto que está consumiendo pasta base solo, ¿sí? Entonces, es súper importante ahí entender cuál es la funcionalidad que tiene ese síntoma, ¿sí? Como qué es lo que provoca, qué provoca en el otro, digamos, cuál es la satisfacción. Uno puede preguntar así como, ¿y qué se siente no comer todo el día? ¿Sí? Porque fíjate que ahí yo por lo menos he escuchado chicas así como que se sienten los huesos y es como fantástico, digamos, ¿no? Entonces como que ahí es cuál es la funcionalidad y si está en relación al otro o no está en relación al otro. Eso yo diría como para entrar al ajedrez, digamos, ¿no? Porque después de eso se puede desplegar cualquier cosa, ¿no? Dar un diagnóstico cuando alguien lo pide, o sea, a mí me ha pasado, ponte tú, que me dicen del seguro, necesito un diagnóstico y yo tengo el comodín que es el trastorno adaptativo, ¿sí? Y como, el trastorno adaptativo, no sé qué. Apuntaría ¿qué nombre le pondría usted a de esto que usted le está pasando? Y mostraría el circuito, ¿no? Usted hace esto, esto y esto otro. ¿Qué nombre tendría para usted? No, es que yo creo que tiene una depresión. Ya, ¿y cómo sería esta depresión? ¿Sí? O sea, tratar de jugar con eso, porque ponte tú, hay sujetos psicóticos que les sirve mucho el diagnóstico, ¿sí? Pero el diagnóstico viene desde afuera, ¿no? Yo me acuerdo de un chico que le decían, al final tengo un TOC. Y el TOC le explica de alguna manera lo que a él le pasa, ¿sí? El problema es cuando el paciente te pone en una posición de poder y tú le dices, tú eres eso, ¿sí? Entonces creo que ahí hay que tratar de pensar por qué el paciente te está preguntando a ti lo que le pasa, ¿sí? Porque eso puede estar en una posición de poder, porque piensa que el lenguaje, que es muy lindo, no sé qué, tiene su parte violenta, ¿no? A ninguno de nosotros nos preguntaron si nos queríamos llamar como nos llaman, digamos, ¿no? Es como que está la lógica, digamos, voy a silenciar a alguien que no puedo silenciar. Joana, ¿puedes silenciar tu micrófono, por fin? Entonces ahí yo creo que es súper importante entender en qué lugar uno está en la transferencia para que el paciente te llegue a preguntar una cosa así, ¿sí? Entonces, no es tan fácil, digamos, ¿no? Porque como te digo, puedes estar en una posición de poder y puede ser que el paciente esté buscando una identificación. A mí me tocó un paciente psicótico que también quería de alguna manera un diagnóstico, entonces nos pusimos como a leer los diagnósticos, ¿sí? Pero leamos los diagnósticos, ¿no? Para que él eligiera un diagnóstico, ¿sí? Y eso lo dejó súper tranquilo, pero yo no se lo dije, ¿se entiende, no? Entonces como que ahí uno puede consultar con un psiquiatra, el psiquiatra le podría dar un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Como, ¿por qué es tan importante? ¿No? Porque a veces también viene toda la idea de que toda la familia ha tenido este trastorno y es como, bueno, y entonces yo también, ¿no? Como en esa lógica. No sé si te contesto, no sé a dónde fuiste además. Luna. Estoy muy atenta escuchando. Es que Ya. somos muchos. Sí. Eso me preguntaste, ¿no? ¿Y me preguntaste algo más del síntoma? Bueno, ahora sí, estaba asociado a lo de las neurosis. Cuando llega un paciente, insisto, desde tu lente analista, o sea, desde esa epistemología, como, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el límite ético desde el psicoanálisis? Como, ya aquí paciente me está ya instrumentalizando en su goce de sus síntomas. Eso en resumen de lo que dije antes. Sí, mira, lo que pasa es que tú tienes toda la razón, uno quiere sus síntomas, ¿sí? Como que no lo quiere soltar. Porque efectivamente, Freud lo va a decir, o sea, el yo como que fagocita el síntoma y lo hace propio, es una identidad. El punto es
Porque el síntoma aquí es un artesano, es un modo de hacer con la pulsión, ¿sí? Entonces el punto es que los sujetos llegan muchas veces porque el síntoma les dejó de funcionar. Y entonces no es sacar el síntoma, sino que más bien que de la disfuncionalidad del síntoma se podría de alguna manera hacer algo, ¿sí? Entonces Lacan lo dice muy bien, como que los analistas no, porque estamos así como uno si quiere ser analista, se analiza hasta el final, digamos, ¿no? Pero en general, cuando hay un sujeto que está en análisis y dice así como, bueno, sabes que estoy lo suficientemente contento con mi vida. Vaya, ¿sí? ¿Sí? O sea, como que aquí no hay altas, digamos, ¿no? O sea, si un sujeto está arrancando, uno tiene que advertirle que está arrancando, digamos, ¿no? Eso no significa retenerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando alguien está más o menos conforme con lo que está, estamos, digamos, ¿no? Y sobre todo con los niños, ¿no? Cuando el niño empieza a aburrirse, digamos, ¿no? Como hay que dejar al niño enganchado al lenguaje. Eso lo dice Eric Loran en Hay un fin de análisis para los niños, que es preciosa la frase, como que al niño hay que dejarlo ir, digamos, para que se quede enganchado a algo de la palabra, para que pueda volver a consultar después si es que lo necesita, ¿sí? Luna, y terminamos con ella, ¿les parece? Hola, sí. Bueno, lo primero que quería hacer era como agradecer todo el curso que ha hecho. La verdad es que me ha aclarado y me ha sacado varios prejuicios también que tenía con respecto al psicoanálisis y me ha generado mucho interés de saber más, así que de verdad, muchas gracias primeramente por eso. Y segundo, como que quería saber un poco más, sé que en algún momento lo explicó, pero no me quedó totalmente claro de por qué el psicoanalista tiende más a alejarse de lo que es el diagnóstico de lo que es respecto a otras corrientes, por ejemplo. Porque personalmente, por ejemplo, yo estoy diagnosticada con cierto grado de TEA, y para mí el diagnóstico fue algo súper liberador, porque me hizo entender y cuajar como, oh, esto era lo que en realidad, porque como que siempre pensé que había algo mal en mí, y al tener ese diagnóstico fue como, oh, no era que yo tuviera algo mal en mí, sino de que era una condición aparte, era como una cosa aparte, no sé si me explico. Sí, es que por eso te digo, es el uso, ¿sí? El uso que uno le puede dar a ese diagnóstico, como por ejemplo poder localizar, digamos, algo que uno le está pasando. Perfecto, esto es, ¿sí? No es que esté en contra del diagnóstico, es más bien que el diagnóstico no va de suyo, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? O sea, como que el diagnóstico no es para todos, ¿no? O sea, si pensamos en la singularidad, hay sujetos que sí necesitan un diagnóstico, hay sujetos que no. Hay sujetos, por ejemplo, que les da ciertas coordenadas y los alivia, y hay sujetos que se identifican con ese diagnóstico y andan con el diagnóstico así como, yo soy así porque tengo este diagnóstico, digamos, y no me hago cargo de las consecuencias de mis actos, digamos, ¿no? Entonces, hay un sinfín de usos del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por un lado, tiene que ver con eso, con cuál es el uso que se da para el diagnóstico, y si uno diagnostica siempre, no va a entender cuál es el uso, ¿sí? Y segundo, también porque a veces nos perdemos de lo singular con el diagnóstico. Y aparte que un diagnóstico no te dice nada de la persona, o sea, te dice algunas cosas, digamos, ¿no? Pero ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu historia, digamos, ¿no? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuál es tu realidad psíquica, ¿no? ¿Cómo piensas tú las cosas? Eso no lo dice un diagnóstico, ¿sí? No digo que sean excluyentes, a veces uno trabaja con psiquiatras, yo trabajo con psiquiatras personalmente, y me sirve mucho, digamos, como que el diagnóstico es dejárselo al psiquiatra, si es que es necesario, digamos, si es que el sujeto lo pide, y yo trabajo por otro lado con él, ¿sí? Pero ponte tú este caso de este chico psicótico que dice, tengo un TOC, listo, tiene un TOC, digamos, ¿sí? Y eso le permite hacer un lazo con el otro. Por eso te digo como, ¿cuál es la función y dónde cayó el diagnóstico, ¿no? Porque a veces cae muy mal el diagnóstico, ¿no? Ah, ya, creo que ¿Sí? tenía que comprender. Sí. O sea, en el fondo como que el diagnóstico a veces te puede servir como de lente para mirar mejor a la persona, pero no lo define. Es Exactamente. como separar el diagnóstico del sujeto.
Exactamente, exactamente, porque Ah, ya, perfecto. fíjate que el psicoanálisis siempre es un traje hecho a la medida, ¿no? Entonces nunca existe para todos, ¿no? Así como, para todos el diagnóstico. No, no para todos el diagnóstico. No, para todos la implicación subjetiva. No, tampoco. Para todos el diván. No, tampoco, digamos, ¿no? Para todos 5 años de análisis. No, hay entrevistas donde una sesión sirvió. Listo, el sujeto se fue, te venía muy, muy angustiado y en una sesión localizó ciertas cosas y dice, bueno, con esto estamos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tener una cierta flexibilidad en la posición, digamos, que permita de alguna manera alojar al sujeto, porque mientras más inflexible uno es, menos posibilidad hay de alojar a un sujeto, ¿sí? Sí, no, ya comprendí totalmente la idea. Muchísimas gracias. Bien, entonces yo le voy a decir a Daniel, que nos pongamos de acuerdo con las personas de ADIPA para hacer la segunda parte, ¿ya? Y le vamos a poner como introducción al psicoanálisis parte 2. ¿Les parece? Ya pues. Buenísimo. Un gusto, que estén muy bien. Sí, súper. Ok, Ya, voy a empezar entonces con la Yo me finalización. despido, que estén bien. Chao, Chao. muchas gracias a todos. Que Adiós. estén todos muy bien. Queremos agradecer la participación de cada uno de Gracias. ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Ana María Solís por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, bueno, ya dejé el link para que puedan optar al certificado, lo dejé en el chat, con 24 horas de duración. Copiar. Ahí está en el chat el link. Ahora voy a mostrar el código QR, que es otro método para poder inscribirse. Voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Ahí está, compartir. Entonces, se puede ver, se puede apreciar. El código QR está a la izquierda para México y Chile, los dos. Por favor, sacarle foto o inscribirse ahora ya, porque cuando finalice el sorteo voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, a mi derecha está el sorteo. Vamos a empezar. Atentos, por favor, al ganador o la ganadora. Pía Velázquez. Por favor, si está Pía, hablar con el micrófono, o si no, al agua, y vamos a seguir con el segundo, el tercero, hasta que aparezca el ganador. No está Pía. Al agua. Entonces vamos con Catalina Elisa Morales Retamal. ¿Se encuentra? No, tampoco. Al agua. Jean Luis Sepúlveda Campos. No sé si se encuentra. Al agua también. Francisco Ignacio Alviña Aguayo. Hola, yo estoy. Francisco, entonces aquí tenemos al ganador. Vamos a sacar un pantallazo. Buena. Qué bacán. Buena. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Estoy demasiado contento. Felicidades. Maravilloso. Ya, entonces ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está. Buenísimo. Entonces, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido el ganador de la beca al Diplomado en Salud Mental, Ejercicio Clínico Psicoanalítico. Por lo que te Vale, comentamos genial. que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. La próxima vez